Bueno, primero tendríamos que preguntar, Tanús, a quién le va a corresponder ese beneficio, ¿no? Hay dos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Las personas que tienen derecho a la CTS son pocos. Estamos hablando de un mercado informal que sobrepasa el 80% de la población económicamente activa, y quiere decir que ahí tenemos que hacer una diferencia entre los que son formales, entre el público Pues bien, comentábamos con el doctor y privado. Varela. Sí. Luego también señalar, Tanús, que ya se ha ido retirando dinero de la CTS. Sí, para retomar, tuvimos un pequeño problema con la comunicación. Si podemos reincidir en el punto al inicio de su respuesta sobre quiénes van a recibir, porque claro, el sector formal tiene CTS, el sector informal no tiene las cifras aproximadas para poder contrastar, culminar su idea. Efectivamente, Tanús, y el tema es que antes de la pandemia se hablaba que era un 75% del mercado informal. A esto le tenemos que agregar el proceso de inmigración irregular que hemos atravesado los últimos 4 años. Ya se señalaba que la informalidad bordeaba el 80%. Ahora tenemos que hablar de un escenario en pandemia, donde muchas personas han perdido el empleo y donde muchas personas están en suspensión perfecta de labores. Eso se señala entonces de que se ha incrementado notablemente la informalidad. Son pocos entonces los formales que tienen derecho a este beneficio. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la conversión por tiempo de servicios ya se ha venido retirando. Un beneficio que era intangible desde su origen se ha venido retirando. ¿Cuántas remuneraciones existen hoy en las cuentas de CTS? 4 remuneraciones. ¿Qué quiere decir entonces, Tanús? Esta ley está dirigida a un grupo menor para que retire las últimas 4 remuneraciones que le queda para su fondo contingente ante un eventual desempleo. Y bueno, ¿cuál es el efecto real de esta norma? Porque, a ver, somos un país altamente informal, usted lo ha dicho, y además las personas que en este momento tienen empleo por cambios en la coyuntura económica podrían arriesgarse a perderlo, ¿verdad?, en los próximos meses. Y ese fondo intangible ya no estaría disponible. Hemos visto que hay personas que tienen pacientes con COVID-19 en casa y que están dilapidando sus ahorros para poder salvarles la vida. O sea, esto podría ponernos en una situación de riesgo más adelante. O sea, ¿cuál es el peligro de esta norma en la realidad? Lo que nos obliga a pensar esta norma es que tiene que ser muy precisa. Hoy en el Perú, efectivamente, hay muchas personas que requieren de ese dinero que está en la conversión por tiempo de servicios. Pero hay otros que por suerte todavía tienen empleo, siguen teniendo ingresos y pueden no necesitar ese fondo de contingente. Entonces, cuando se proyecte la norma, a pesar de que ya pasó la comisión, cuando se mejore, se tiene que discernir claramente cómo hacer para que a un grupo que realmente necesita le pueda corresponder ese dinero. Porque hoy también tenemos que tener en cuenta que muchas personas necesitan y que ya el año pasado la CTS se fue liberando. La conversión por tiempo de servicios nos protege ante un eventual desempleo, pero hoy, ante la necesidad de subsistencia, ante la posibilidad de no saber cuánto más se va a prolongar esta cuarentena, yo creo que debería permitirse un retiro, pero un retiro programado y ordenado para diferenciar quiénes realmente pueden retirar ese dinero o necesitan retirarlo. Claro, tiene que pasar todavía la Comisión de Economía. Entiendo que la versión de muchos expertos o sus colegas coinciden en que debería ser más focalizado, pero aterrizando, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido la reducción de sus sueldos o aquellos trabajadores que están en suspensión perfecta, acotar también el monto, ¿sería una de las vías más idóneas? El tema es que en este momento, en este escenario, pensar en que las personas necesitan inyección económica es importante. Eso no está en discusión. Pero también hay que pensar a futuro. Luego de la pandemia, ¿qué va a suceder? No sabemos cómo se va a desarrollar el mercado económico en el desarrollo del 2021. De repente muchas personas que en este momento no requieren de la CTS, con una mala norma, lo retiran. Ya hemos visto estas personas que salen, compran cosas que no son necesarias, y ante un eventual desempleo no van a tener ingresos para poder mantenerse hasta obtener un nuevo empleo. Entonces hay que tener bastante cuidado y reconocer que la naturaleza de la compensación por tiempo de servicios es proteger al trabajador ante un eventual desempleo. Este beneficio se ha venido desnaturalizando durante muchos años. De lo contingente, que era el 100%, hoy la contingencia es 4 remuneraciones. Lo que está proponiendo esta norma es, ya no hay más contingencia.
Es decir, ya no va a haber más seguridad en caso de un eventual desempleo. Por eso hay que analizar muy bien tanto el Congreso como las personas, si se da la norma, al momento de destinar el dinero que pueden obtener a través de esta cuenta. Quedan desprotegidos, por lo tanto, los trabajadores con esta norma, porque como usted ha mencionado, ya existen otras normas, actualmente se puede retirar parte de la CTS, el excedente me parece de 4 años o 6 años, si nos puede precisar. Exactamente, el excedente de 4 remuneraciones es el libre retiro. Por lo tanto, no es necesario, desde su punto de vista, no es necesaria esta norma retirar el 100%, porque ya existen estas normas, que, como usted mismo lo ha mencionado, ha quedado desnaturalizada, por así decirlo, la CTS. Yo creo en la buena fe en este caso. A veces no la creo, ya me he entrevistado y a veces no creo en la buena fe. Pero en este caso estamos hablando de un 2021 que no sabemos cuál va a ser el final. Tenemos optimismo por la llegada de las vacunas, pero no sabemos cuándo realmente van a estar vacunados el gran porcentaje de la población. Entonces eso crea incertidumbre. Ante esa circunstancia de no saber cómo va a manejarse el mercado económico, creo que podría ser una buena alternativa, sí y solo si se encuentra focalizado, como decían hace un momento. ¿Tenemos claridad de a cuántas personas en realidad va a beneficiar esta norma? Y también, ¿cuánto se estima que puede ser el periodo de latencia para conseguir un nuevo trabajo para alguien que ha sido despedido, por ejemplo? ¿Verdad? Porque nosotros consideramos esto de tener 4 sueldos en la CTS para que si eventualmente perdemos el trabajo, tenemos 4 meses con qué vivir hasta encontrar uno nuevo. Pero ¿cuánto se prevé va a tardar en encontrar un nuevo trabajo en el caso de perder el empleo en este contexto? No sé si tiene esos detalles. Claro, esa es una gran discusión, porque fíjense que para poder liberar la CTS hace varios años, un informe del Banco Central de Reserva señaló que el peruano se demoraba en obtener empleo 4 meses. Y como se demoraba en obtener empleo 4 meses, habría que dejar solamente 4 remuneraciones en la cuenta y lo demás liberarlo. Una política de liberación que efectivamente, como conocen ustedes, es más dinero para el trabajador, que se olvida que es un fondo contingente para poder tener más la posibilidad de obtener bienes y mover la economía. Hoy, ante la pandemia, pónganse a pensar que obtener empleo es dificilísimo. Muchas empresas están al borde de quebrar, muchos trabajadores están con suspensión perfecta en labores, suspensión perfecta que se encuentra vinculada a la ampliación de la emergencia sanitaria que se va a ampliar en tanto no estemos todos vacunados. Entonces la circunstancia de obtener empleo hoy en el Perú, empleo formal, es imposible de poder calcular, porque estamos en un mercado que está trastocado. El mercado informal sí, el peruano trabaja informal o es emprendedor, pero en el mercado formal es casi imposible de calcular hoy cuánto se demora una persona a obtener empleo. Pero mucha incertidumbre a nivel mundial. Hay que tener cuidado con ese fondo contingente. Así es, sobre todo en estas circunstancias de incertidumbre, doctor Varela. Le agradecemos por su tiempo y la información y estaremos al tanto, además, del próximo debate también de esta norma en el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Varela. De esta manera yo me despido. Terminamos Café con Noticias, no sin antes colocar